el que llama. Nuevamente, la gloria por toda la salvación y su soberana elección sigue siendo de Dios y no del hombre. Por el hecho de que Dios haya escogido a los salvados antes de la fundación del mundo, es una especie de delito contra la humanidad. Dios no puede ser tan injusto para escoger a uno y aborrecer a otro. Sin embargo, este mismo pasaje, donde nosotros vemos Romanos 9, 14, 15, la Biblia nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Que la justicia, que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues de Moisés dice, oiga, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que corre y del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Dios es justo, un juez justo, en cada destello de su gloria. Si tan solo, mire, si hubiese un mínimo de injusticia en Dios, ya Dios dejaría de ser justo y dejaría de ser Dios. El apóstol Pablo no titubea al decir que en ninguna manera hallaremos injusticia en Dios. Antes seamos todos injustos y Él únicamente perfecto y justo. Romanos 3:4 dice: ante bien Dios veraz y todo hombre mentiroso. Otro punto importante es que Dios evidencia amor especial por algunos. De otra forma, la Escritura no nos revelaría que su misericordia yace en su decisión soberana. Romanos 9:18 dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Quizás esto pueda ser confuso para muchas personas, pero la Biblia es clara en lo que dice. Estos pasajes contradicen los estándares culturales que nosotros tenemos y la idea de la elección condicionada a la fe o la respuesta de los pecadores se desvanece en la medida en que nosotros vamos estudiando las Escrituras. No es que el hombre elige a Dios, es que Dios es el que lo elige. En Romanos 9:16 dice: así no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es: si Dios muestra su misericordia con lo que ha predestinado para su gloria y enderece a quien Él desea, ¿por qué entonces Dios inculpa de pecado? Esto es una cuestión que el apóstol Pablo no pasó por alto. Y en Romanos 9, 19, 20 dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa a Dios? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Pregunta Pablo. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Le dirá el vaso de barro al alfarero: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso de honra y uno para deshonra? ¿Por qué Dios no salva a toda la humanidad? ¿Por qué no salva a nadie? ¿Verdad? Sin embargo, nadie se hace esta pregunta: ¿por qué Dios debería salvar a una persona? Dios no le debe a nadie la salvación, a nadie. Dios es acreedor de su gracia. La Escritura nos dice: pero el que obra no le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Nosotros hemos visto la soberana decisión de Dios, cómo obra el Dios soberano, el cual nosotros hemos creído. Y
Isaías 46, 9, 10 dice: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, no hay nada semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Dios en su soberanía ha establecido que Él va a escoger a algunos para salvación y otros simplemente los deja pasar. Esta doctrina es contradictoria para muchas personas, pero es lo que está en la Biblia. Es lo que la Biblia nos dice. Si nosotros creemos en un Dios soberano, en un Dios que domina sobre todas las cosas, tenemos que entender que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había preordenado todas las cosas. Es iluso pensar que Dios se levanta todos los días para ver qué puedo hacer con una persona o con la otra. Cuando sabemos que Dios es omnisciente, omnipotente, todopoderoso, que nada puede turbar sus planes, los planes establecidos ya. Miren, tan es así que cuando nosotros buscamos la Biblia en Hechos, vaya conmigo a Hechos, por favor. Estamos casi a punto de terminar para recoger preguntas de ustedes. Hechos, ya mismo les digo el versículo, no se me agiten. En Hechos, capítulo... Vamos a ver primero el 18, después vamos al otro. Dice, el 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Dios ya había previsto, había hecho todos los planes antes de que Judas naciera. Ya Judas había nacido con un propósito. De hecho, el apóstol Pablo dice en una de sus cartas de que antes de él nacer ya Dios había preordenado sus pasos. Ya Dios había establecido lo que había de hacer. Estoy en Hechos, capítulo 3, versículo 18. Cuando viene la muerte de Cristo, todo lo que sucedió, mataron al Hijo de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice en el versículo 23 del capítulo 2, versículo 23, dice lo siguiente. Vamos a leer del 22 al 23 para que tengamos el contexto, un poquito del contexto. Recuerden que este es el primer discurso de Pedro en el día de Pentecostés, ¿ok? Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hablando de Jesucristo, el apóstol Pedro está haciendo una síntesis de los eventos que ocurrieron con Jesucristo. Él dice, ¿a quién? A Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. Es importante que nosotros veamos lo siguiente. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había establecido los eventos que iban a dar muerte al Señor Jesús. Ahora, si el hombre tuviese la capacidad
para él escoger a Dios, hubiese mirado a Cristo. Judas, que traicionó al Señor, hubiese dicho en algún momento, no, espérate, yo no voy a entregar porque soy un hombre bueno. ¿Y qué hubiese pasado con la crucifixión del Señor? Se hubiera venido abajo. De lo que estamos hablando es que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya había predeterminado todos los eventos que ocurrieron en la crucifixión. Les mencioné que los profetas del Señor habían establecido lo que habría de ocurrir, porque Dios se lo reveló. En el determinado tiempo, los planes de Dios no pueden ser frustrados. No pueden ser frustrados. Por eso es que cuando hablamos de la elección de Dios, Dios no puede dejar eso en manos del hombre. El hombre realmente no tiene la capacidad para mirar a Dios. Porque Dios en su soberanía, Él hace lo que quiere y lo establece todo como Él quiere hacer. Ahora bien, aquí hay algo que tenemos que ver. Quizá la semana que viene vamos a tocar un poquito de esto. El hombre tiene una responsabilidad delante de Dios. Tiene una responsabilidad. Porque quizá usted esté pensando, pero vean acá, pues si el hombre está alejado de Dios, no quiere conocer a Dios, pues entonces eso quiere decir que el hombre puede estar libre de eso. Pero no es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Ya vimos en Romanos 9, 14 y 15 que Pablo dice, ¿quién puede inculpar al hombre? Nadie. Sencillamente nadie. Porque todos llevamos camino hacia la destrucción. Pero Dios tuvo misericordia. Pero tenemos que tener responsabilidad. Y la responsabilidad de nosotros es poder entender que Dios nos salvó. Y ahora nosotros no obedecemos a Dios, no le seguimos, no buscamos a Dios porque nos vayamos a ganar ¿qué? Nosotros lo hacemos por gratitud. Por gratitud. Si usted le agradece a Dios que lo haya salvado, que lo haya escogido, sencillamente usted trabaja para Él, pero no por obras, no porque usted vaya a hacer cosas que vayan a agradar a Dios, porque usted nunca va a poder agradar a Dios. Nunca. Los estándares de Dios son demasiado de altos. Usted sencillamente tiene que actuar por gratitud. Yo te agradezco, Señor, lo que hiciste. Por eso vengo a la iglesia, por eso me reúno con mis hermanos, por eso me porto bien en la casa, por eso manejo mis asuntos correctamente. Lo hago por agradecimiento. Vamos a dejarlo aquí, tenemos 10 minutos y el director nos está mandando a cortar. 10 minutitos para recibir preguntas de ustedes. Adelante. ¿Alguna pregunta que tenga la audiencia? ¿No tienen pregunta? ¿Ustedes están claros? ¿Ah? ¿Lo entendieron, parece? Bueno, pues hasta aquí el estudio. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y a las personas que nos sintonizan por internet, pueden dejar sus comentarios y preguntas que gustosamente les contestamos. Dios les bendiga.